quisiera la participación de ustedes para que pregunten o a veces compartan algunas experiencias de algún familiar, de alguna persona cercana a ustedes, de que tiene este problema y que de repente, pues, por falta de orientación, no recibe ayuda. Según el video han visto, ¿no? De los 2 millones, dice, de bipolares que hay en México, casi el 40% no recibe tratamiento, no está diagnosticada. Generalmente estos son los bipolares 2, que no aceptan muchas veces que necesitan ayuda, ¿no? Hasta que la familia es la que toma la decisión para consultar. Quiero su participación activa. Pregunten para dialogar un poco sobre este trastorno que creo que ustedes ya lo han visto en la fase anterior. Vamos a conversar, ya que ustedes no quieren preguntar. Daniel Valcárcel. Sí, doctor. A ver, un comentario del video, algo que quieras tú preguntar, que no te ha quedado bien claro. Doctor, yo tenía una duda. En un momento leí que los precipitantes comunes para estos trastornos podía ser el alcohol, la anfetamina, la cocaína, pero quería saber si también la dexametasona podía ser un precipitante. La dexametasona. Mira, mucho se ha discutido a veces qué es lo primero, ¿no? La enfermedad, el trastorno bipolar o la adicción, ¿no? Y en mi experiencia, y cuando he visto pacientes así con bipolaridad, un buen porcentaje hace primero la enfermedad, ¿no? El trastorno bipolar y secundariamente por su carácter, por su empatía, por su mismo estado de ánimo alegre, eufórico, hay esa tendencia, se les hace muy fácil hacer amigos y hasta los buscan para animar fiestas, y de por medio está el trago y a veces está la droga, ¿no? Entonces esto es más frecuente que primero exista el trastorno bipolar y después se puede asociar a cuadros de adicción al alcohol o adicción a otro tipo de drogas, ¿no? En el caso de la dexametasona, lo que puede incrementar es el cortisol, y el cortisol lleva a estados depresivos, pues, ¿no? Por eso existe una prueba que antes se usaba, el test de supresión de la dexametasona. O sea, en pacientes que estaban deprimidos se le inyectaba dexametasona, ¿no? Intramuscular. Y por un mecanismo de feedback, esta dexametasona debería de bajar la cantidad de cortisol, ¿no? La cantidad de cortisol a nivel sanguíneo, pero no sucedía esto, no bajaba. Entonces se determinó de que en los depresivos había un incremento de cortisol, y eso ya está demostrado, ¿no? Está demostrado, sobre todo en las mañanas, es cuando más se incrementa el cortisol, y esto es por eso que muchas pacientes deprimidas me dicen: doctor, sí, amanezco sin ánimo,
con mucha apatía, tristeza, melancolía, sentimientos de culpa, pero conforme va pasando el día un poquito voy mejorando, mejorando. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el cortisol, que en las mañanas está bastante incrementado. Se dejó de utilizar esta prueba porque había muchos falsos positivos, ¿no? O sea, había otras enfermedades en las que también había una baja respuesta al test de la dexametasona, pero está más relacionado el uso de corticoides con cuadros depresivos que con cuadros maníacos, ¿no? Muy bien. Luisa, ¿alguna pregunta, Luisa? Milagros. Tú has desarrollado el tema. Sí. Bueno, en sí, las preguntas que tenía era sobre lo que le comenté, de si primero era depresivo, hipomaníaco, o cómo era el tema de la leucemia en trastornos afectivos. ¿Alguna otra pregunta en el tratamiento? ¿Qué te ha llamado la atención del tratamiento? Del litio, más que todo. Litio? Ajá, Sí. eso parte de prevención del suicidio. No sabía. Sí, el litio es básico, es muy importante. O sea, mucho se ha estudiado sobre los mecanismos de acción del litio, ¿no? Ustedes lo han manifestado, pero todavía no se sigue estudiando y se sigue Sí, investigando. doctor. Había una parte donde decía, bueno, sí leí donde decía que el TEC o el electroshock era tratamiento de elección para embarazadas. ¿Es cierto, doctor? En caso de bipolar, Bipolar. sí, sí. Incluso de depresión con alto riesgo suicida, el electroshock está indicado porque se ha demostrado de que no altera al bebé, no produce hipoxia fetal. O sea, no es una contraindicación. La única contraindicación del electroshock absoluta es una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia hepática, ¿no? Pero hay que tener precauciones, muchas precauciones cada vez de que nosotros indiquemos un electroshock o electroplexia. Lo primero es descartar un cuadro orgánico, ¿no es cierto? Un cuadro orgánico cerebral, porque empeoraríamos el cuadro. Lo segundo, tampoco está contraindicado en las personas de edad, en los abuelitos, que están haciendo un cuadro, puede ser bipolar o puede ser esquizofrénico, ¿no? Pero si es en caso de demencia, no está indicado, porque ya demencia es un cuadro orgánico, ¿no? Y esquizofrenias catatónicas también está indicado, ¿no? Y como les digo, la contraindicación absoluta es la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática y a veces renal. No lo indicamos en menores de 18 años tampoco, porque, bueno, están en pleno proceso de formación y de maduración también de su cerebro central y periférico, ¿no? De preferencia, no lo indicamos. Pero si es un paciente agresivo, es un paciente resistente al tratamiento farmacológico, bueno, tenemos que hacer uso del electroshock, ¿no? Y Y doctor, en sí un paciente que es hipomaníaco, o sea, eh, no se daría cuenta él mismo que presenta esto, ¿no? Porque en sí como no presenta síntomas tan marcados como la manía, le sería muy difícil para él mismo darse cuenta, ¿no? así es. Como te digo, quien se da cuenta más es la familia y la esposa, la hermana, ¿no? Como en el video que han presentado al principio. La familia, en el bipolar tipo 2, él vive feliz de la vida, sus relaciones sociales van bien,
su rendimiento en el trabajo va bien. El problema es, por eso es que lo han encasillado dentro de los trastornos afectivos, ¿no? Porque quien más se da cuenta son las personas más cercanas a él, su entorno familiar, que le gusta, pues, ser hiperactivo y que todos caminen a su ritmo. Y eso es imposible en una familia, ¿no? Pero por él, la mayoría les va bien a veces en el trabajo, ¿no? Y hay el riesgo de que una hipomanía pase a ser una manía, ¿no? O sea, eh, muchos bipolares tipo 2 pasan a ser tipo 1, ¿no? Sobre todo cuando se vuelven cicladores rápidos o cuando no reciben un tratamiento oportuno, pueden pasar a ser bipolar 1, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Qué nos dice Mariel Panca? Sí, doctor. Mariel, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas? Sobre, como se mencionaba que en los episodios maníacos pueden estar presentes los síntomas psicóticos, ¿cómo se les diferencia de, por ejemplo, de la esquizofrenia? En el maníaco, primero, mire, en la esquizofrenia, ustedes saben de que es un trastorno de la conducta, del comportamiento, del pensamiento, como los delirios, de la percepción, como son las alucinaciones, del afecto, en la que el paciente evidencia una apatía, una frialdad afectiva, ¿no? O sea, ustedes ven a un esquizofrénico y no denota, su rostro no denota ni alegría ni tristeza, que ese sería un principal síntoma ya, ¿no? O signo. Y bueno, pues el deterioro que hay en la persona es evidente del esquizofrénico, ¿no? Por eso muchos autores llaman a la esquizofrenia como la ruina de la configuración. O sea, hay un deterioro de la persona, de la personalidad del sujeto, de su forma de ser, ¿no? El sujeto que se habla solo, se ríe solo, incoherente, disgregado, como escucha voces. O sea, el deterioro del esquizofrénico es bastante marcado, ¿no? Por más que sea funcional, que sean sujetos muy inteligentes, pero en cuadros agudos el deterioro es más marcado que en un bipolar maníaco en fase psicótica. El psicótico bipolar a veces es estos delirios megalomaníacos o estas erotomanías o estos fugas de ideas a veces no son permanentes, ¿no? No son recurrentes así. Se presentan momentos y se dan a conocer, ¿no? Claro que en el fondo siempre prima su estado de euforia, de alegría extrema, ¿no? Pero los síntomas psicóticos en sí aparecen y desaparecen, y en cambio en el esquizofrénico no. Esos siempre están presentes, ¿no? Siempre. Y es lo que predomina mucho en su conducta y en su manera de ser del esquizofrénico. A veces no hay cuadros tan claros ni tan precisos que puede llevar a la confusión, sobre todo en una esquizofrenia esquizoafectiva, en la que está alterado el afecto y está alterado la conducta, ¿no? O sea, a veces no es fácil, pero con una historia bien detallada, bien precisa, y algo importante también que me olvidaba comentar,
que nos ayuda mucho al diagnóstico clínico es los antecedentes, ¿no? Dentro de todos los trastornos mentales, el trastorno bipolar es en el que más fuerza está cobrando el trasfondo genético, ¿no? Incluso cuando el cuadro no está bien claro, trastorno bipolar, sobre todo tipo 2, indagamos, ¿no? En la familia, si la mamá, si la abuelita, si alguien ha tenido así episodios de alegría en las fiestas, cómo se comportaban, ¿no? Y nos ayuda porque en muchos pacientes manifiestan, sí, mi abuelita era bien hiperactiva, dinámica, alegre, contenta, tenía varios negocios, ¿no? En las fiestas era la que más se divertía. Bueno, eso nos puede orientar a que de repente la hija o la nieta puede estar empezando un cuadro tipo, bipolar tipo 1 o tipo 2, ¿no? O sea, los antecedentes, sobre todo a nivel femenino, porque ustedes lo han manifestado, hay están ligados mucho al cromosoma X, y como la mujer es XX, tiene más riesgo, ¿no? Y yo en la práctica clínica que he tenido, he visto más pacientes mujeres que varones, ¿no? Bipolar 1, más mujeres que varones. Aunque la literatura dice que es igual casi, pero más han acudido pacientes mujeres, ¿no? Y en fase depresiva muchas veces, que como les digo es una depresión a la que hay que tenerle mucho respeto porque el paciente se nos puede suicidar. Muy bien. Esto, Luisa Milagros. Sí, doctor. Tú has participado con Diego Alonso y ¿quién más? Solo los dos, doctor. Diego Alonso y yo. Ah, los dos nomás. Sí. Un grupo de dos. Listo. Caterín Xiomara, ¿qué nos dice Caterín? Doctor, ¿se me escucha? Sí. Mm, Bueno, lo que más me llamó la atención, doctor, es para diferenciar lo que usted mencionaba, los tipos de manía, ¿no? Entre manía y hipomanía. Claro, sí, pero ahora ya creo que ya más o menos tienen preciso, ¿no? Primero el tiempo, como les digo, ¿no? Que no es mucho la diferencia, uno es una semana, el otro es 4 días, pero es la intensidad de los síntomas y la aparición de síntomas psicóticos en la manía, ¿no? Y es típico, por ejemplo, recuerdo una paciente mujer que ingresó desde que estuvo en admisión, ya estaba haciendo problemas, ¿no? Se le escuchaba que gritaba fuerte y hablaba y hablaba y hablaba, que a qué hora la van a atender, que esto, que el otro, o sea, exigente, que todo el mundo sorprendió, ¿no? Y su manera de vestirse muy un poco extravagante, muy provocativa, pintada en exceso, ¿no? Y a la enfermera, más o menos con un poco de experiencia, sospechaba, ¿no? Porque
la familia, bueno, ya le había comentado que era uno de los episodios que otra vez estaba presentando después de algún tiempo. Y cuando entró al consultorio, bueno, uno nota su conducta, su comportamiento, ¿no? Muchas veces el paciente no te deja hablar. O sea, ante una pregunta que le haces, habla y habla y habla. Claro que tienes que tener mucha experiencia para dirigir tú el interrogatorio, ¿no? No permitirle que ella nomás esté hablando y hablando. Pero esa verborrea es tan evidente que hasta ronquita se pone. Después de media hora, una hora de hablar, se pone ronquita, ¿no? Y su gran exaltación, su gran euforia que tiene, su presión para verbalizar las cosas, ¿no? Y si, por ejemplo, le comentamos de una fiesta, ella se entusiasma, ¿no? Y ellos, como les digo, tienen muy buena memoria. Se acuerdan bastante, por ejemplo, de algunas bipolares fase maníaca, tienen cualidades artísticas, ¿no? En la pintura, en la música. Se acuerdan muy bien de algunos músicos destacados y de algunas melodías que le encantaban, ¿no? Y como les digo, todo está en que se evidencia una autoestima exagerada cuando comienzan a hablar de ellas, ¿no? Son muy yoístas, egocéntricas, piensan que todo el mundo gira a su alrededor, ¿no? Y lo típico, lo vuelvo a repetir, es la fuga de ideas. Voy a levantar la mano. Sí, doctor, yo estaba levantando la mano. Quería preguntar, ¿qué tan común es el suicidio en estos pacientes y en qué etapa? O sea, digamos, si cuando están psicóticos o cuando están deprimidos. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Ahora me escucha, doctor? Sí, ahora sí. Yo quería preguntar, ¿qué tan común era el suicidio en estos pacientes y en qué etapa era más común, ¿no? Si cuando están maníacos o cuando están deprimidos. Bueno, la mayoría de la literatura dice que el 10% de pacientes bipolares se suicidan, pero en fase depresiva, como les señalaba, y es una de las depresiones que más le temíamos antes, ¿no? Porque le denominábamos depresión psicótica o depresión endógena. Es una depresión bipolar. Ya teníamos, bueno, todo el equipo entraba en un poco de estrés porque el riesgo suicida era alto y era candidata al electroshock, ¿no? Y en algunas sí les hemos colocado electroplexia, pero sí es frecuente el suicidio más en la fase depresiva. En la fase maníaca no es tanto, pero sí señala de que en fase maníaca tienen conductas riesgosas, pues, estos pacientes, ¿no? Como que desafían el peligro, ¿no? Hacen deportes muy estresantes, ¿no? Y eso es lo que más les gusta. Cuando manejan carro, lo manejan a una velocidad extrema, ¿no? Como que no miden bien el peligro. Y a veces, pues, también fallecen, se suicidan por este riesgo que tienen, por esta manera de enfrentar riesgos, ¿no? A determinados deportes sobre todo. Pero sí, un 10%, aunque ustedes han señalado un 5%, pero la mayoría de autores dice un 10% se suicidan, sobre todo en fase maníaca, en fase depresiva. Brenda.
Mm, Doctor, yo quería preguntarle, o sea, como nos dijo que estos tipos de pacientes son bastante brillantes y tienen muchas habilidades, ¿qué tanto afecta el tratamiento que ellos reciban estas habilidades o sus capacidades intelectuales? Sí, el tratamiento, por ejemplo, el carbonato de litio no se ha demostrado de que tenga un deterioro cognitivo, ¿no? Mm, y es el medicamento que más les puedo hablar y que muchos años, pero tengo actualmente pacientes con litio que trabajan y hacen una vida productiva, tienen su familia, ¿no? Y bueno, y les va bien en el trabajo. Eh, con el valproato, con la lamotrigina, con los neurolepticos, ya creo la cosa va a cambiar, porque sí en la esquizofrenia, que también tenemos pacientes 20, 30 años tomando neurolépticos, se les nota un deterioro cognitivo, a veces más que por la enfermedad, por el efecto secundario del medicamento, ¿no? Porque siempre como altera algunas, sobre todo la memoria, ¿no? La memoria reciente. En estos pacientes bipolares, yo creo que usando el aripiprazol o usando la quetiapina, por ejemplo, o el valproato de sodio, también por el tiempo de uso va a producir algunas alteraciones cognitivas, pero es también el tiempo, ¿no? que va a usar este medicamento, porque como ustedes ya lo han precisado, también es una enfermedad incurable, que se puede compensar, que pueden hacer una vida casi normal, la pueden hacer mejor que los esquizofrénicos, ¿no? O sea, no es tan deteriorante como el esquizofrénico en su vida laboral. Y pueden rendir muy bien, ¿no? Estando compensados. Ahora, muy interesante también lo que manifiesta esta paciente de tomar conciencia en, en tres cosas fundamentalmente, ¿no? Primero, que aceptar la responsabilidad de que su enfermedad es incurable y que tiene que tomar medicamentos de por vida para poder hacer una vida normal, ¿no? Segundo, recuperar, sí, su autoestima, recuperar su seguridad y sobre todo su confianza en sí misma, que puede controlarse esta enfermedad y que no es tan limitante como otro tipo de enfermedades, ¿no? Y tercero, bueno, pues también responsabilidad de que por más bien que esté, por más normal que le vaya en su vida personal, académica, familiar, tiene que ir siquiera una vez por semana al psiquiatra, ¿no? Y cada 3 meses hacerse su litemia, si es que está recibiendo el litio, o hacerse algún otro examen de laboratorio que pueda estar intercediendo en este cuadro, en esta enfermedad, ¿no? Son muy importantes lo que ha manifestado una persona que ha vivido y se ha dado cuenta de la enfermedad, ¿no? Que esto es la parte psicoeducativa que debemos hacer nosotros en los pacientes, ¿no? Y sobre todo también en los familiares, porque mientras más ustedes van a poder ver, mientras más un paciente conozca su enfermedad, se va a hacer más, el pronóstico va a mejorar enormemente, porque se va a hacer muy adherente al tratamiento y va a tomar conciencia que la única manera de salir y de triunfar y concretar sus sueños y sus metas es con tratamiento. Igual que el esquizofrénico, ¿no?
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué nos dice Sandra? Sí, doctor. Doctor, en el caso de, por ejemplo, leí de que es más común el comportamiento agresivo en aquellos pacientes con trastorno bipolar que en aquellos que tienen esquizofrenia. Es bastante común la agresividad. Bueno, antes se veía bastante en el maníaco. Cuando está en crisis el maníaco es terrible. Mm, Nosotros sí hemos tenido esa experiencia de un maníaco en plena crisis. Como siempre son hiperactivos y la mayoría a veces tienen una fuerza, y la mayoría a veces hacen ejercicios, ¿no? Tienen bastante fuerza y para controlarlo en una crisis de agresividad necesitamos 3, 4 técnicos, ¿no? Y, pero ahora último ya no se ve tanto las crisis. Más se ven, por ejemplo, las mm, discusiones así que tienen con la pareja en crisis maníacas, ¿no? Que se tornan irritables, coléricos, pero agresivo así, como el esquizofrénico en crisis de agitación psicomotriz, no se ve tanto. Pero también, por ejemplo, en los esquizofrénicos la agresividad ha bajado bastante. Ya no vemos crisis tan terribles como antes, ¿no? También puede ser porque se va comprendiendo más la enfermedad y el paciente, por ejemplo, psicótico agresivo antes era porque se le excluía, se le estigmatizaba, ¿no? Era el loco y el loco se le trataba como loco en la familia, en la sociedad, y eso parece mentira que le incrementaba su resentimiento y su agresividad, ¿no? Nosotros cuando ingresábamos por primera vez en el pabellón de cuidados intensivos a un paciente psicótico, nos llamaban la atención porque en el pabellón de cuidados intensivos hay varios ventanales de vidrio, ¿no? Y, y era algo innovador porque antes en todos los hospitales psiquiátricos todo era rejas, ¿no? Por dentro, por fuera. Eran cuartos en lo que máximo habían 2 camas. Y en nuestro caso no, todo eran ventanales, no usábamos nunca camisa de fuerza, no había habitaciones donde iban los que se portaban mal, que eso era frecuente, y algunos hospitales psiquiátricos todavía tienen pacientes, se portó mal, que esto, ya llévenlo como el cuarto de reclusión, y ahí se tornaba más agresivo el paciente, ¿no? En nuestro caso, no. Se ha demostrado que el paciente, mientras más esté en contacto con la naturaleza, menos agresivo es. Mientras se le trate con respeto, ¿no? Como si fuese una persona normal, él va a reaccionar de la misma manera. Entonces, eso nos ha ayudado mucho y ha cambiado bastante. Ahora lo que vemos más agresividad y más problemas de comportamiento es en los adictos, en los pacientes adictos a la pasta, a los derivados del opio, a los alcohólicos en estado de abstinencia. En ellos vemos más problemas de conducta que en el esquizofrénico, ¿no? Aparte de eso, contamos con medicamentos pues más efectivos y con menos efectos secundarios, ¿no? Muy bien, me está levantando la mano Carolina, Caterine. Yo, doctor Caterina Elizabeth. Bueno, no he tenido la oportunidad de conocer a algún paciente con trastorno bipolar, sin embargo,
miré una serie que trataba más o menos sobre este trastorno y me di cuenta de que, o sea, la protagonista abandonaba el tratamiento porque se sentía con menos capacidad en cuanto a lo físico, o sea, se sentía más cansada, con más fatiga, y su tratamiento era con litio. Y no sabía si, o sea, posteriormente a esto tenía mucha más energía, se sentía mucho mejor. No sé si estos síntomas de cansancio, fatiga, se debían al tratamiento con litio o sino de que posterior a dejar ese tratamiento puede que haya entrado a una etapa de manía donde sentía más energía. Más es Es un por el efecto de litio. litio. O sea, es como bajar las revoluciones de un motor, ¿no? Y, y eso es lo que hace el litio, ¿no? Y otra de las propiedades del litio es prevenir que aparezca un nuevo episodio. Pero sí, al principio, cuando ingresa el paciente y le damos, generalmente cuando ingresa el paciente en estado agudo de crisis maníaca, lo sedamos. Lo sedamos con midazolam y aldol. Le ponemos cada 8 horas por 2 días. El paciente está dormido, o sea, tratamos de sedarlo lo más que podemos. Y al tercer día ya comenzamos el tratamiento con los estabilizadores, ¿no? Con el litio, con la motrillina y el neuroléptico. Pero sí, el litio, cuando salen de alta, por ejemplo, ya están más tímicos, más estables, ellos mismos notan de que su hiperactividad ha disminuido, ¿no? O le hacen notar la familia o los amigos, ¿no? Y es por el litio, indudablemente que el litio baja esa hiperactividad que llama la atención y que es patológica, ¿no? Y los neurolépticos que usamos ahora, sobre todo el aripiprazol, también ayudan a recuperar su estabilidad emocional y su hiperactividad, ¿no? A disminuir su hiperactividad, porque son tranquilizantes mayores, ustedes saben, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, y en caso de una paciente que esté embarazada, ¿el litio podría afectar en sí en el desarrollo? ¿Habría tal vez otra opción de tratamiento para ellas? Sí, mira, en caso de embarazo, siempre nuestra conducta ha sido no darles nada los 3 primeros meses. Ni litio, ningún neuroléptico, los 3 primeros meses, ¿no? Y si el cuadro es muy aparatoso, si el cuadro, sobre todo en fase depresiva, y el mismo episodio depresivo puede estar dañando más que el medicamento que le vamos a dar, la programamos para estroplexia, ¿no? Y después de los 3 meses ya empezamos con dosis bajas y de valproato a veces, valproato de sodio. No, no damos mucho el litio porque tiene pues efectos secundarios y todavía hay otros efectos que desconocemos, ¿no? En embarazos sí somos muy prudentes y cautelosos con el litio. Ahora ha aparecido el valproato, de repente la misma lamotrigina, la miltal y fundamentalmente la psicoterapia. Pero algo muy llamativo y les digo por experiencia que muchas de las pacientes esquizofrénicas, bipolares, con el embarazo mejora su conducta, con pura psicoterapia cognitivo-conductual. En los 3 primeros meses que indicamos nada de medicamento, solamente, bueno, por ahí un alprazolam en la noche que no puede dormir, un alprazolam a dosis bajas y con bastante psicoterapia,
mejoran, ¿no? Durante el embarazo, como que se va desarrollando el bebé intraútero y el cuadro psicótico, tanto esquizofrénico como bipolar afectivo, mejora. Lo que sí es que tenemos que tener y advertir a la familia es que después del parto puede aparecer la psicosis puerperal, que es frecuente, ¿no? O el estado de manía, ¿no? De depresión posparto, que eso sí se ha notado. Dan a luz y pueden hacer esos cuadros que son frecuentes en pacientes que tienen estos antecedentes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren, les voy a dejar estos minutos, pero para que hagan su guía, porque me preocupa que no, hay muchos que no me han presentado ni siquiera las 7 y la 8. Entonces, hasta hoy día tenemos que tener 7, 8 y 9, las 3 guías, ¿ya? Quiero dejarles estos minutos, pero exclusivamente para que hagan la guía. Y yo voy a calificar en la tarde, en la mañana, ahora en la tarde, en la noche, y quiero que todos estén al día ya con sus 3 guías. Actualmente estoy viendo que solo 2 o 3 me han desarrollado las 3 guías, y no está bien. Pónganse al día. Doctor, ¿Ya? disculpe, ¿y nos podría decir quiénes son los que no las han presentado, por favor? Es que a veces hay errores al envío. Mira, y la 9 no me han presentado Diego Alonso, Rocío, Brenda no tengo ni la 7 ni la 8. Mariel Panca, Daniel de la 9. Entonces quiero que estos minutos que quedan se aboquen a hacer la guía y que revisen bien. Ya deben tener las 3 guías, 7, 8 y 9. ¿Ya? Y el próximo viernes ya entra el grupo 3 a hacer su caso clínico y el siguiente el grupo 4. Pero ya quiero tener las guías, ¿ya? Ustedes saben que generalmente por fases son 6 guías. Si ustedes pueden adelantar y presentarme la 9 y la 10 y la 11, no hay problema. No hay problema. O sea, mientras más adelante mejor para mí, para ir calificando, ¿no? Y así se liberan ustedes, porque todo surge en la semana de exámenes que me mandan las guías de varios grupos y eso no me permite a veces calificar bien. Yo quiero dejarles unos minutos para que traten de completar hoy día las guías, ¿ya? Ustedes Sí, saben. doctor. Y para la próxima semana yo ya les voy a tomar lista y en la lista les voy a decir falta tal, la guía. Porque ya para la próxima semana va a ser la guía 10 y de repente 10 y 11. ¿No? Para que les quede una sola para la siguiente semana que ya sería de exámenes. Entonces, yo voy a estar todavía pendientes de ustedes, pero quiero que lo ocupen estos minutos para hacer la guía, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me llaman nomás porque yo voy a estar con el micrófono prendido, ¿ya? Esta
segunda fase vendría a ser hasta la guía 12 que tendríamos que presentar. Sí, Ok. en la guía 12. Listo. Entonces, abóquense a terminar su guía, ¿ya? Sus guías. Ya, doctor, gracias. Sí, doctor. Gracias. Buenas Listo. tardes.